mis anteriores titulares de cátedra, siempre con los alumnos, era revisar bien antes los temas que iban, ¿no? Por ustedes. Porque, a ver, ahora van a tener una semanita para estudiar, una semanita, por más que viaje alguno, lo que sea, en algún momento, entonces, capaz que el viernes pueden redondear los temas que van. Más allá que les diga, bueno, todo lo visto hasta ahora, capaz que se puede hacer un punteo, no sé, se me ocurre, porque en realidad yo soy de la idea de que no falta tanto para el parcial. Siempre me Sí, viene totalmente. el tema de que tiene que actuar mejor con tiempo. Ana, ¿vas a decir algo? Tenés abierto el micrófono nomás, porque me parece Ana Quickle. No, no, Quink. hola, buenas noches. No, dije sí, totalmente, porque hay que hacerlo, ¿no? Ni modo, sí, Claro, no sí, sé sí. cómo lo han hecho con Marcelo. A ver qué. No sé cómo lo han hecho con Marcelo, pero bueno, nosotros con Pedro, siempre hacíamos eso, ¿no? De aclarar un poco qué temas iban. Bueno, ¿qué hora es, che? Y 10. Profesora, aprovecho antes de que comience la clase. Sí, Eh, claro. después que, después que realicemos el parcial para la solicitud de la constancia, ¿le mandamos un mensaje por Eva? ¿Cómo? Sí, sí, generalmente yo cuando daba los cursos virtuales no, lo hacíamos así, lo Bien, mandábamos. Ya ni me acuerdo, porque saben que yo odio, a ver, me parece muy útil la virtualidad. Yo de hecho estoy haciendo una maestría toda virtual que si no, no la podría hacer, porque no podría ir todas las semanas a Buenos Aires. Pero me gusta mucho la presencialidad, entonces ya ni me acuerdo, no me acuerdo bien cómo era, pero sí era por Eva, me parece que nos mandaban y claro, porque ustedes necesitan el comprobante, ¿no? Me lo decís por eso, Flavia, porque necesitas el sí, sí, comprobante. profesora, porque yo pido el día por el estudio y por Claro, estudio y necesito. claro, obvio, obvio, obvio que sí. Buscamos la Gracias. El solución. profe siempre pedía que lo pusieran en el escrito, lo que pasa que, claro, en este caso, como va a ser múltiple opción, no sé, capaz que abre un No, espacio claro, mío. no, no. Pero a ver, están todos en el grupo ese de WhatsApp que armó Marcelo, ¿no? O sea que ustedes cualquier cosa que precisen o que tengan problemas, le escriben a Marcelo. Yo simplemente prefiero Profe, que haya un Marcelo, delegado. ¿Cómo? yo, yo quería decir Sí. eso, que Marcelo tiene mi número. Cualquier cosa que me quiera comunicar, yo lo paso al grupo, Está, perfecto. Yo porque no él le. ya no hemos comunicado, yo he comunicado. Ahí está. Marcelo, el profe, pero hay Están un usando alumno, Marcelos distintos, Marcelo. sí. Está Marcelo, que hizo un grupo de WhatsApp de los estudiantes. En general, yo propongo eso, ¿saben por qué? Porque si todos me están llamando al final o mandando WhatsApp, es como que no es que no los quiera atender, pero son muchos. Entonces, generalmente centralizo en alguien que es al azar, y las cuestiones me las pasan si no está Marcelo, yo encantada las recibo, porque no hay cosa peor que no tengas interlocutor en todos los órdenes de la vida, ¿no? Imaginen, si ya arrancamos y no se puede hacer ni una pregunta. Bueno, me parece que ya deberíamos de empezar, ¿no? Estamos todos y los que no están se van a ir sumando. ¿Les parece bien que arranquemos? ¿Sí? Si no hay oposición. Sí, Sí, profe. profe. Bien, Sí, bien, sí. bueno, sí. Arranco. La clase pasada habíamos empezado a hablar de los delitos sexuales. A ver, eh, los delitos sexuales son un elenco delictivo, por decirlo así, que se llama de la parte nuclear del derecho penal o del núcleo duro del derecho penal. ¿Por qué? Porque, por el bien jurídico tutelado, justamente, ¿verdad? Que, como ya habíamos dicho la clase pasada, voy a ponerme una almohadón abajo así que un poquito más alta porque no me ha favorecido la biología. Eh, en- Antes se trataba, como ya dijimos, ha evolucionado el bien jurídico y está inmerso acá Pablo me está escribiendo, espérenme un momentito, un segundo, el Pablo profesor, pero no tengo, me tengo que retirar unos minutos tranquilo, no te quería interrumpir. Dale. Chao Pablo, que pases bien. Eh, Chau, chau. entonces, chao, chao Pablo. Ahora bien, el tema es este. Eh, Hoy por hoy,
la parte de delitos sexuales le diría que tiene una vigencia, como se los dije en la clase pasada, muy importante, porque hay como la Fiscalía prioriza determinadas conductas, la persecución de determinadas conductas. Y una de las conductas que más priorizan la persecución es la que tiene que ver con todo lo que es el elenco de delitos sexuales. Esto se ve a su vez emparentado con una nueva redacción normativa que ahora empezamos a verlo en la clase pasada, pero hoy lo vamos a ver. ¿Alguien más siente un bip bip como vibración cuando habla la profe? ¿Hay un bip bip? ¿Será mi teléfono? Paco. No, 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 no. No, yo no escucho nada. No, no se Ah, escucha. ya, me avisan cualquier cosa. Yo saqué el teléfono de al lado y nadie me está llamando. Eh, ¿Qué características tiene que se ha dado? Se han dado muchas características en el tema de los delitos sexuales. En primer lugar, se ha dado desde el punto de vista material o sustantivo, que es la redacción normativa, que es lo que nos compete a esta clase, se ha dado que la nueva redacción pretende, aparte de la mutación de lo que sería la materialidad protegida, que ya dijimos que era la libertad sexual y la indemnidad sexual, dependiendo si se trata de adultos o se trata de menores, mayores de edad o menores de edad, se ha dado también una mayor descripción en los medios típicos. Los medios típicos son los que hacen posible que la figura esta se realice. Y también se ha dado algo muy interesante, una cierta indefinición, por lo menos prima facie, de lo que sería la conducta basal a repudiar o a reprimir. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, ustedes van a ver que muchos autores dicen que aquel concepto que teníamos en el 272 original, que lo seguimos teniendo, porque ese 272 de hecho está vigente, hay como dos posiciones, y les voy a decir cómo es en la práctica. Hay como dos posiciones, una dice que fue derogado en forma tácita, el 272 original y el 273, pero en realidad no solo no fue derogado en forma tácita, sino que posteriormente en la evolución normativa que hemos tenido de los delitos sexuales, cuando se promulga la LUC, ¿verdad? Ahí se producen determinadas modificaciones a aquellos delitos que entre el 18 y el 20 se creían derogados, se producen nuevas modificaciones. Ergo, si un delito no está derogado tácitamente y por una ley posterior sufre una modificación, va de suyo que no fue el espíritu del legislador derogarla. No obstante, si bien no fue el espíritu del legislador derogarla, y si bien por la incorporación de la LUC de determinados agravantes y de la modificación punitiva del artículo 272 original, viene a reafirmar aquella posición que decía que estos no estaban derogados, en la práctica lo que sucede es que por el principio de absorción y que una ley posterior deroga y que se encuentra descrita en el tipo deroga una anterior, hoy por hoy se está aplicando prácticamente siempre el abuso sexual bis, que es el 272 bis, o el abuso sexual muy especialmente agravado, que es el 272 ter. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que más allá de la discusión y si está vigente o no está vigente, lo cierto es que si hay una conducta posterior a la entrada de vigencia de la ley 19.580, generalmente por regla se aplica el 272 bis o el 272 ter. Y bueno, después vamos a ver, ahora en breve vamos a ver qué implica cada una de las conductas. ¿Está vigente el 272 original? Y bueno, y sí, si alguien lo aplicara, en principio no sería ilegal, porque ese artículo está vigente, por lo que le acabo de decir y porque ha sufrido una modificación incluso posterior a la ley 19.580. Ha sufrido una modificación por la LUC. El 272 se le ha agregado un quinto inciso y se ha operado un incremento de pena, ¿verdad? La pena pasó de un guarismo a un guarismo mayor de punibilidad. Entonces, evidentemente, ese artículo está vigente. ¿Cuál era ese artículo? ¿Hasta ahora hay alguna duda? O sea que lo que ustedes tienen que estudiar es el Código Penal con las modificaciones que hay en ese Código Penal,
cualquiera que esté hasta el año pasado van a encontrar el 272 original en adelante, y ahí van a tener el 272 bis, el 273, el 272 ter, el 274, el 275, también se modifica el 279, pero eso lo vamos a ver ahora. Pero también tienen que tomar en cuenta, ahora te doy la palabra, Ernesto, pero también tienen que tomar en cuenta la modificación posterior de la LUC, que eso creo que está en el, yo no leí el tratado, estos delitos no los leí en el libro que ustedes tienen, porque la verdad que he leído tanto el tema y he escrito, incluso yo fui de las que en principio dijo que para mí no estaba derogado, incluso antes de la LUC, pero cualquier cosa me la preguntan. Ernesto, decime, le Y levantaste buenas la mano. tardes, profe. Perdón que la haga volver hacia atrás, pero No hay problema, sí. me quedó corto un concepto y capaz que a los demás compañeros también. Cuando usted Ujú. empezó a dar la clase, mencionó que tal, los delitos contra la libertad sexual eran un elenco delictivo de la parte nuclear del derecho penal por el bien jurídico tutelado y estaba inmerso a qué, porque me quedó ahí suelto ese concepto. ¿Estaba qué? Inmerso, usted dijo. Bueno, la verdad que no me acuerdo qué fue que dije, pero sí te puedo decir por qué es del derecho, la materialidad, después seguí diciendo que era la libertad sexual. O sea que es como lo que antes estaba dentro del concepto de familia, buenas costumbres, que también era derecho penal nuclear, porque en definitiva mutó la materialidad protegida, esto sigue estando inmerso dentro de lo que es el derecho penal nuclear. El derecho penal nuclear son aquellos bienes jurídicos tutelados que son como de mayor relevancia o de mayor entidad, la vida, la libertad. eh, si vos mirás la Constitución, te los va diciendo. En su momento era el honor, si ustedes veían el honor estaba por encima. Y cuando el código este de 1984, que muchos definen como un código fascista porque viene de copia del código de Italia, ¿verdad? Del código de Rocco, pero en definitiva lo que era el Estado. Era el Estado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven cómo evoluciona los capítulos del código, en la parte especial arranca por la protección del Estado. ¿Y por qué? Bueno, porque el Estado estaba por encima del individuo. No tenía una concepción antropológica, ¿no? De el hombre como sujeto, ya te doy la palabra, Marcelo, del hombre como sujeto prioritario de protección. Hoy por hoy es el hombre, no es el Estado. Entonces, por ejemplo, nosotros con Pedro Montano tenemos y bueno, también lo hicimos con Marcelo, de arrancar por los delitos contra la vida, como que tienen una prioridad. Y estos delitos de índole sexual, de libertad sexual, conforman por eso el derecho penal nuclear o de mayor protección. Pero no es solo en Uruguay, es a nivel mundial. Y bueno, y vemos esta evolución que hay normativa en relación a un bien jurídico que se definió cuando fueron al Parlamento por quienes estaban a favor de la derogación o por lo menos de la modificación de la materialidad de la conducta en estos tipos delictivos, porque decían que era de corte patriarcal, de corte misógeno, porque lo que se protegía de alguna manera era un bien jurídico que no era el adecuado, que era la libertad sexual. Marcelo, Sí, no buenas sé, tardes. perdóname, Marcelo, un minuto. Ernesto, Sí, ¿te profe. quedó? Porque no sé Sí, sí, bien, sí. Ya lo pude perdóname porque complementar me ahí, fui gracias. del hilo conductor y no sé a qué me estaba refiriendo, pero más o menos te quedó claro por qué digo que es del derecho penal nuclear. Sí, 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 sí. Gracias. Bárbaro. Marcelo, Buenas tardes. ¿cómo andás, Eh, Marcelo? ¿Ve usted? Bien, gracias. Los artículos que usted dijo recién del Código Penal fueron sustituidos por el artículo 6, 7 y 8 de la LUC. Porque no sé si preguntó cuáles eran, si se acordaba. No, no, está bien. Sí, 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 está bien. Me acuerdo del contenido. Nunca me acuerdo mucho de los artículos, pero ahora Es los el vemos. 6, el 7 y el 8. Ahí está. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Em, bueno, entonces sigo. ¿Cuál es ustedes lo que van a tener acá en esta clase más que nada es conceptos? ¿Por qué? Porque el articulado es tan vasto que cuando les sucede una situación de hecho, van a tener que tratar de que se encuadre dentro de lo que estuvimos viendo acá. O sea que lo que van a tener son como conceptos. El primer concepto que tienen que tener es que los tipos penales nuevos, antes de la LUC que recién dijo Marcelo, con la 19.580, nacen en determinado contexto. La 19.580 viene a hacer una gran revolución en todo lo que es la perspectiva de género y no solo en esta parte que va a partir del artículo creo que 86, 87 de la ley,
hasta el 90 y pico, sino que viene a tener una impronta diferente en todo lo que son los procesos tuitivos y también de familia. Nosotros no vamos a entrar en los procesos tuitivos y de familia porque no es el objeto de la materia, pero sí lo que tendrían que saber como objeto de la materia es el alcance de la ley 19.580 para saber a quiénes se le aplican estos tipos penales, por ejemplo, y a quiénes se le aplican determinadas condiciones procesales que no es el objeto de la materia. Si ustedes van al artículo segundo de la 19.580, que yo ahora no la tengo enfrente, pero más o menos la entiendo de memoria, habla de que esta ley se aplicará tanto a mujeres, como lo vimos en la otra clase, mujeres trans, niños, niños y adolescentes. ¿Ah? O sea que, ¿qué está pasando en la práctica hoy con esto? Es que, bueno, si hay un hecho, por ejemplo, que fue cometido y hoy la persona es adulta, ya te doy la palabra, Pilar, se tiene que pensar, ¿verdad? Con la cabeza, por ejemplo, ante pruebas anticipadas o lo que sea, al momento de la comisión del ilícito. ¿Por qué? Porque son situaciones tuitivas de protección y de mecanismos procesales que son de aplicación automática. Sí, decime, Pilar. Pilar, ¿tenés la mano levantada o te Sí, equivocaste? sí. No, tengo, sí. No, Ah, yo quería decir que respecto a la ley esa 19.580, o sea, como trata de la perspectiva de género, este, en realidad aplicaría tipo solo para que el sujeto pasivo sean mujeres o mujeres, o sea, que se autoperciban trans, o también puede ser para hombres, no, el porque por tema, lo que a ver, entendí es para a ver, mujeres. a ver, a ver. La parte tuitiva quiere decir de protección. Cuando ustedes van a los juzgados, creo que había una compañera acá que trabajaba y lo dijo muy bien, una clase que yo estoy hablando de violencia doméstica. Eso se va para cuando el sujeto pasivo, pero lo que pasa es que no es penal, ¿verdad? Eso no es penal. Ahí se aplica para mujeres, niños, niños y adolescentes. Si el sujeto pasivo es un hombre, se va a aplicar la 17.514. Ahora, desde el punto de vista penal, cualquiera puede cometer los ilícitos que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque cuando veamos los tipos penales dice el qué. Lo que yo les trataba de explicar, Pilar, es que esto nace dentro de un contexto que yo te diría que es mundial, donde existe con una perspectiva de género. Niños, niñas y adolescentes, perfecto, perfecto, ahí te dije, artículo 2. ¿Ah? Ahora, los tipos penales que crea esta ley, porque esta ley es como una ley ómnibus, ¿verdad? Tiene todo, hicieron todo en esta ley. Como que podían haber hecho distintos capítulos, si querían modificar el Código Penal, lo modificaban, si querían hacer los juzgados de violencia especializada, que en algunos lugares está funcionando, lo hacían por otro lado, si querían hacer normas tuitivas para los juzgados de familia especializados, no, pero hicieron todo junto. Entonces, a veces se genera un problema, como por ejemplo en el artículo 46, ¿verdad? Que siempre estamos nosotros cuestionando. En el artículo 46, en el caso de la valoración probatoria, ¿no? Pero yo no quiero entrar en ese tema porque yo lo que quiero es entrar a los tipos penales, porque ya generan bastante problema los tipos penales. Entonces, ¿por qué se las nombré? Bueno, porque estos artículos fueron modificados por esa ley. Hoy están incorporados al código. Ahora, el código y una ley es lo mismo. El código es una gran ley, o sea que a nivel de equiparación es lo mismo, después se terminan incorporando el código. Es exactamente el mismo rango normativo, ¿verdad? Bien, el 272 original no tenía ninguna duda. O sea, el nombre en iuris violación, que todos los operadores no nos ofrecían no nos ofrecía prácticamente dudas al momento de la aplicación, importaba un concepto para muchos perimido y misógeno, patriarcal, un concepto que no era suficientemente descriptivo para atrapar determinadas conductas graves, porque se centraba en lo que yo les voy a decir ahora, que ustedes deben de haber leído, en la conjunción carnal. ¿Ah? Y porque no está derogado, tiene básicamente dos medios típicos, ¿ah? Que son las violencias o amenazas, que ya las vimos en otro artículo, pero el concepto de conjunción, porque obligaba a otro a hacer tolerar la conjunción carnal, el concepto de conjunción carnal, cuando se discute la reforma de este artículo a nivel parlamentario, se entendía que no daba suficiente cobertura
a otras situaciones, como el sexo oral, por ejemplo, o la introducción de determinados objetos en algunas partes del cuerpo, que eran contemplados con una entidad menor. Entonces, ese era el argumento básicamente de decir que era un artículo perimido, un artículo que no contemplaba lo que era realmente la entidad o la dañosidad o la vulneración al bien jurídico tutelado en forma correcta, y siempre que no se produjera la conjunción carnal, que esto es la penetración total o parcial de un órgano sexual dentro de otro órgano sexual, y se entendía o se extendía el concepto de órgano sexual, o se limitaba el concepto de órgano sexual a el ano, la vulva y el pene, ¿verdad? Y no entraban otros órganos como por ejemplo la boca, por entender lo que era del aparato digestivo y no un elemento del aparato reproductor o sexual. Entonces, si no se llegaba a esa situación, porque se dice sin necesidad, el artículo, fíjense que dice, comete violación el que compele a una persona del mismo o distinto sexo con violencias o amenazas a sufrir la conjunción carnal aunque el acto no se llegara a consumar. Eso implicaba que no importaba si el hombre tenía una eyaculación o no, y si era total o parcial, ¿verdad? La introducción. ¿Por qué? Porque el verbo era compeler. Compeler implicaba, de alguna manera, un acto que necesitaba de determinado no aceptación por parte de aquel que sufría la conducta. Porque si yo te estoy compeliendo, el sentido etimológico de la palabra ya me está indicando que yo no tengo ganas de que me hagas eso, ¿está? Pero, ¿dónde estaba la clave de esto? La clave de esto estaba en el concepto de el que es muy importante el concepto de cuál era la conducta penal a reprochar. ¿Ustedes entienden lo que es la conducta penal a reprochar? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir eso? Lo que se les ocurra a ustedes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y les va a ser más fácil, antes que hable Marcelo. Si yo les digo, el que con intención de matar diera muerte a una persona, ¿cuál es la conducta o qué es lo que yo tengo que saber para decir que ese hecho se produjo? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Darle muerte a la persona. Dar muerte. A ver, vamos de a uno. Vamos de a uno. Víctor fue el primero que levantó la mano. Víctor, ¿cómo andás, Víctor? Víctor. Está muteado, Víctor, Estás lo que pasa. muteado, Víctor, estás muteado. Habilita el micrófono, Víctor. Bueno, a ver, mientras Víctor ve qué problema tiene con el micrófono. Marcelo, ¿cómo andás, Marcelo? Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, ¿y bien? vos? Y no, yo creo que ahí, a ver, bien, el verbo nuclear es central, ¿no? Este, creo que el verbo nuclear, y hay una parte que dice el que compele a una persona de distinto mismo sexo a la conjunción carnal. Creo que lo que es la conjunción carnal y el verbo nuclear son los aspectos centrales de ese tipo, ¿no? Está bien, pero la pregunta que yo hago es esto, porque yo capaz que me expresé mal, y hacia lo que quiero llegar, porque todavía no llegué a ese tema, pero quiero ir razonándolo juntos. Si yo digo, el que, el que con intención de matar diera muerte a una persona, yo tengo que conocer primero varias cosas, ¿no? Primero, ¿qué es una persona? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se acuerdan Sí, todo lo que sí, discutimos? perfecto. ¿Cuándo empezaba la vida? ¿Cuándo terminaba? ¿Qué pasaba si moría en el canal de parto? ¿Se acuerdan de todo eso? Lo segundo Sí. que tengo que conocer es qué es dar muerte. Y lo tercero que tengo que conocer, entre muchas otras cosas, entre otras muchas cosas más, ¿qué es la muerte? ¿Qué es persona y qué es muerte? Por lo menos, ¿no? Porque capaz que estoy frente a una conducta de haber matado a un muerto, y ahí estaría frente al delito imposible. O no haberlo matado, porque no está dentro de lo que es muerte. Entonces no cometí el delito de homicidio. ¿Por qué les y digo también, este profe, ejemplo? ¿Por qué les digo este ejemplo? Y ahora voy dando paso a todas las manos levantadas. Porque lo primero que tenemos que saber
es que cuando una conducta va a penalizar algo y dentro de lo que es el derecho penal nuclear, tiene que ser claro. Yo tengo que saber cuál es la conducta que yo no debo realizar. Porque el primer proceso, como les decía la otra vez, de motivación, es entenderla. Y la parte intelectiva de tener claro cuál es esa conducta que no puedo desarrollar, por más que sea evidente quizás, en algunos casos deja de ser evidente y pasa a ser totalmente valorativo. Y si bien hay cierto ámbito de posibilidad de que uno lo pueda valorar, cuanto más claro es la descripción de la conducta, más fácil es su cumplimiento o su violación. Bueno, a ver, Maximiliano Chamorro. Maximiliano, Ahí levantaste la mano. profe, ahí lo que reprocha a mi entendimiento el sistema, la norma penal es el que con intención de matar, porque cuando hablábamos, por ejemplo, que cuando dimos el tema tentativa, que el delito no se consuma por una causa extraña a mí, al parecer, igual la tentativa ahí se lo castigaba al sujeto, aunque no se haya consumado y haya dañado el bien jurídico. Sí, está bien, pero eso tiene que ver con el disvalor de acción y el disvalor de resultado, ¿verdad? Yo te estoy castigando por un disvalor de acción, el injusto, cuyo resultado no fue el que quisiste, pero ya, como mi intención va dirigida a determinado disvalor, ahí te lo voy a penalizar. Pero no viene por ese lado. Miren, por donde viene la pregunta es por la siguiente. Y ahora ya le voy a dar la palabra a los compañeros que tienen la mano levantada. Yo a lo que quiero llegar es lo siguiente. En este caso se habla de conjunción carnal. Y yo les di una definición de conjunción carnal, ¿verdad? Les dije, que no la inventé yo. La dice la doctrina y la jurisprudencia. Ahora miren esto. Cuando veamos, y por eso quiero que lo tengan claro ahora, cuando veamos el 272 bis, habla de acto de naturaleza sexual, ¿verdad? Vamos a ir viendo los dos. Habla de acto de naturaleza sexual. Entonces, ahí va a empezar el gran problema. Ahí va a empezar el gran problema. Porque así yo me siento delante de ustedes y les digo, mire, la conjunción carnal es ta. Entonces, está ta. Ahora, eso no era suficiente. Entonces, ¿qué hicieron? No dijeron acto de naturaleza sexual. No. Dijeron acto de naturaleza sexual. No dijeron acto sexual en el 272 bis. Porque ahí si hubieran dicho acto sexual, lo genitalizábamos de repente y teníamos una mayor aproximación. Pero acto de naturaleza sexual nos puede llevar muchísimas horas de discusión, muchísimo griterío, muchísima pelea entre nosotros y no nos vamos a poner de acuerdo, salvo en aquellas conductas que se vayan a asemejar a las que partieron en prima facie, porque tengo que tener un modelo de referencia. ¿Ah? Marcelo, Entonces, a ver, básicamente, concepto que traemos de penal general, para que se me impute un delito, yo tengo que tener conocimiento de todos los elementos. Básicamente es lo que venimos hablando. Ahora, entonces, ¿cómo diferenciamos la violación del abuso sexual? no la diferenciás. Ese es el gran problema que tenés hoy, porque queda Pero absorbida. entonces, si queda absorbida, debería entenderse que está tácitamente derogado el delito de violación. Mirá, en la vía de los hechos parecería que está tácitamente derogada o Ok, que al fiscal le entienda que quiere tipificar violación, pero si vos lees, cuando lleguemos a leer el 272 ter, es mucho más amplio. Por eso yo digo, acá se van a llevar conceptos y ustedes cuando sean operadores jurídicos van a verlos en la práctica. Hoy por hoy es muy difícil encontrar que a alguien se le tipifique violación, porque básicamente lo que se va a ok, tipificar, porque es posterior, porque es más amplio, porque una conducta absorbe la otra por el principio de subsunción, o sea, está subsumido la redacción típica dentro de otro tipo penal, es el abuso sexual especialmente agravado, el 272 ter, ¿verdad? Entonces, en definitiva, ¿para entiendo. qué le vas a aplicar el 272? Pero el tema es que no tenemos claro, quizás ustedes sí lo tengan claro, yo creo que no está claro que es un acto de naturaleza sexual. Y yo les voy a poner algunos ejemplos y ustedes me van a decir qué les parece, si son actos de naturaleza sexual o no, ¿verdad? Víctor, Víctor Sousa. Tenés la mano levantada, Víctor. Profe, no, estaba Sí, pensando que lo que quizá que usted quiere que
que analicemos es ese injusto a reprochar en el caso del 272 original, o sea, el verbo nuclear a reprochar era el compeler ese, que era algo más como, no sé cómo decir, pero como que era esa acción en específico que se juzgaba y no había como muchas bases. Y en este 272 bis, como que tenemos todo ese amplio de acto sexual que quizá que no es tan sencillo definir y que la mayoría va a ir por el 272 ter, que quizá que sería, además de que tiene una mayor pena, sería el que se podría aplicar más al caso de ese acto de naturaleza sexual. O sea, el primero 272 era como quita todo ese amplio espectro que usted decía, que si no era que eyaculaba y que todas esas cosas que no se tenían en cuenta tenía que penetrar en sí para que se configurara el verbo nuclear del artículo. En estos otros casos no se va a poder quizá tomar ese acto de naturaleza sexual, por más que sea difícil de definirlo. Bueno, fue medio entreverado, pero ahora lo vamos a ver. Vas por un buen camino en la indefinición, en lo que quiero llegar, pero lo tienen que ver ustedes también. A ver, el tema es así. Con el 272, nosotros tenemos un principio rector, ¿verdad? Primero que nada, cada vez que analicen un tipo, no se abstraigan de los principios rectores y basales del derecho penal, porque es como lo que vieron en la introducción, es como la base del edificio. Si el edificio se cae, todo lo demás queda tambaleando. Entonces, el principio rector que nosotros tenemos, que está bastante castigado últimamente, y les diría que a veces eh, se fundamenta en convencionalismos que no lo están, nunca derogaron ningún tratado internacional, ustedes pueden estudiarlo todos, nunca derogó el principio, es el principio de legalidad. Entonces, cuanto más cerrado, descriptivo, exacto y claro sea un tipo penal, es mejor. Ahora bien, sí puedo estar de acuerdo de que determinadas conductas en este tipo que es muy viejo, tipo penal muy antiguo, podían no ser contempladas, pero nos fuimos como de una posición a otra posición. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo no tengo ninguna dificultad en a ustedes transcribirles o describirles o decirles lo que es el delito de violación. Se los dije en 3 minutos. El delito de violación es pa, 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 pa. Ahora, cuando lleguemos al 272 bis, en la descripción, ahí se va a complicar, porque les voy a preguntar, ¿a ustedes qué les parece esto o qué no? Y ustedes capaz que les parece que está bárbaro, que lo tienen clarísimo, pero mañana en el corsi recorsi del funcionamiento en la práctica, va a depender de quien tengan del otro lado y les digan, no, espera, esto no es un acto de naturaleza sexual, o por el otro lado te digan, bueno, mira, esto es un acto de naturaleza sexual. De hecho, hoy está pasando. Hoy nos estamos preguntando, frente a casos públicos, si un beso es un acto de naturaleza sexual. Y yo les pregunto, ¿un beso es un acto de naturaleza sexual siempre? ¿Verdad? Puede Un ser, beso hasta una es, caricia puede ser. pero si seguimos con eso y Pero estamos no de siempre, ¿no? acuerdo, esperen un poquitito, ustedes imaginen que a esa persona que da un beso es pasible de una pena de 2 a 12 años de penitenciaría por un Pero beso. eso depende del contexto Depende del contexto y y no de cómo, necesariamente. de cómo se dé. No es lo mismo que se Vamos den. al 272 bis. El que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenazas, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva. Ya cambiaron los medios típicos, ¿verdad? ¿Vieron cómo cambiaron? Y acá, si alguno se da cuenta de lo que es más rechina, es muy perspicaz. Realice un acto de naturaleza sexual sobre una persona del mismo o distinto sexo, será castigado con pena de 2 a 12 años de penitenciaría. Primero que nada, ¿qué es lo que cambia en relación al anterior? Carolina, habilitate el micrófono. Habilitate. Dale. Puede ser que sea la intimidación. Bueno, a ver, contame. Claro Lee que los medios típicos. Lee los del 272. Primero. Simple. El viejito. el viejito, leo el Sí. 272. Lee los medios típicos del 272. Bien cortito es. Compele,
Ese es el verbo. Compeler es el verbo. Los medios típicos son, Violencia, bien. amenaza. Muy bien, Amenaza. Daniela. Violencia o amenaza. Si Bien. vamos al 272 bis, o sea, al que vendría a empezar a derogar el elenco anterior, ¿verdad? Porque lo va a subsumir. ¿Qué dice? ¿Qué medios típicos ves ahí, Carolina? Intimidación. Carolina, no, Carlos. Perdón. ¿Cuál es El ves, aviso, Carolina? la amenaza, la fuerza, ¿Ves intimidación? intimidación, Presión presión psicológica. ¿Seguí? presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza, ¿Sí? O coercitiva, cualquier otra circunstancia cualquier otro. coercitiva. ¡Pum! Exacto. Ahí ya es ¡Pum! mucho más amplio. Ahí está. Es Punto. muchísimo Ahí más paramos. amplio. Ahí paramos. ¿Está? Hay autores que dicen, como mi profesora Betty Escapucio, por ejemplo, que bueno, que básicamente estaban contenidos en las violencias o amenazas. Yo creo que es un poquito más amplio esto. Porque, a ver, alguien que me diga, ¿dónde ven acá una eventual lesión al principio de legalidad? A ver si se dan cuenta. ¿Cómo una lesión que? Una eventual lesión al principio de legalidad. A ver, Luis, que fuiste el primero a levantar la mano. Cualquier otra circunstancia coercitiva. ¿Por qué? Ahí. Muy bien. Porque no define. Yo pienso igual que vos, pero ¿por qué? No la define. No la define. Muy bien. Exacto. Víctor, ¿ahora puedes hablar o no? Hola, ahora sí, ¿Cómo ahora andás? sí. ¿Qué te pasó? No sé, salí y volví a entrar. Dale. Buenas tardes, profesora, y a todos. ¿Cómo andás? Bien, bien. Pero yo también acá lo que veo en el artículo 272 bis, que otra circunstancia coercitiva, pero también acá se habla de amenazas. Sí, Sí. Fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva. O bien. intimidación, presión psicológica, eso también. Sí, Algo. pero no son acumulativas. No son acumulativas. Dice acá justamente lo que está diciendo Maite. No son acumulativas. O sea, que puede ser cualquiera de ellas. ¿Verdad? Y como bien dijo la compañera que habló antes, Carolina creo que fue, dijo, se amplían, o sea, se hacen, para mí también hay una ampliación de los medios típicos, ¿verdad? Facundo, tenés la mano levantada. No, lo mismo que venían diciendo, profe, es como el concepto de vulnerabilidad, o sea, Sí, queda tan amplio que es tanto un poco peligroso, nada de eso. bien, bien. Está bien. Ana, Ahora entendí, está bien, ahora entendí. Sí, sí. Ana, tenés la mano levantada, Ana. Estás Perdón, muteada. no podía desactivar el silencio del audio. Sí, No, está bien. yo voy a hacer una pregunta tonta en realidad, No, basándonos nada es tonto. en lo que estamos hablando. Digo, tengo todo menos la LUC. Tengo el código, Sí. tengo actualizado el 2016, por eso es re viejo. No tenés nada Después actualizado. Tiralo. Después tengo una actualización de las leyes al 2018 que tengo el 272 bis, que es el abuso sexual, y donde aparece el TER también, pero me aparece en este bis que la pena en realidad va usted dijo, de 2 años, como dice en el viejo, de 2 a 12 años. Sí. Y a mí en realidad en el bis me aparece de 8 meses a 6 años. Pero No fue de 2. modificado. Fue modificado por la LUC también. Ah, claro, lo que me falta es la LUC. O sea que en realidad el 272 bis Claro, está que modificado por la LUC. vas a ver qué te dice. En el código, por ejemplo, dice redacción dada por el artículo 7 de la ley 19.889, ¿está? Como dijo hoy un compañero, que eran los primeros, elevó la pena en su mínimo y máximo, que era de 8 meses a 6 años. Por eso yo cuando empecé la clase dije, esto es un gran lío, que tienen que tener muchas leyes, y ni saben lo que es la 17.815. Y la ley de trata, y la ley de proxenetismo, la 8080, o sea, lo que ha hecho el legislador es venir haciendo artículo sobre artículo, artículo sobre artículo, artículo sobre artículo, cuando vos tenés que darlo o aplicarlo, ya no sabés ni qué vas a aplicar. ¿Está? Entonces ustedes ahora ni siquiera tienen
La última reforma de esto que vamos a dar ahora, que, por ejemplo, van a ver que la parte del grooming, el 277, se agrava por la ley de cibercrimen, que vimos en la clase pasada. Sí. Entonces, ¿La ley ese de qué? código, Ana, del 2016, tiralo, tiralo y quemalo, porque no tenés nada. ¿Entendés? Vos fíjate que empieza Un buen asado. Claro, que prendelo fuego porque es como que nada tenés, ¿está? O sea, fotocopiate uno nuevo. Yo creo que en facultad venden unos muy baratos que para estudiantes y eso está relativamente actualizado, ¿está? Sí, 200 pesos vale, profe. Ahí está. Bueno, ¿quién levantó la mano? Luis, ¿la seguís teniendo levantada por algo? Sí, no, yo me fui al 277 y es lo más amplio. No se puede creer lo que dice. Bueno, pero todavía no llegamos, porque si no, Sí, el está, texto bajo la mano, ahí está. bajo la Pará, mano. Marcelo, levantaste la mano. Sí, no, mi duda es entonces, con todo esto que A venimos ver, hablando, estaba justito leyendo un libro ahora y básicamente el libro, creo que el autor del capítulo es Diego Valls, sí, que da argumentos normativos que la LUC modificó los tres delitos, el 272, el 272 bis y el 272 ter, y que por eso no estaría derogado el delito de violación. claro, es lo que Entonces, ¿cómo lo diferenciamos del otro delito? Digo, bueno, pero a es un ver, lío mire, normativo, o sea, el legislador no metió en un lío normativo que es de película. yo les voy a decir, el tema es así. Cuando hace un tiempo se derogaron unos delitos de lavado de activos. Entonces, un colega que presentó diciendo, bueno, si se derogaron van a quedar, pidió la libertad de unos que estaban presos por esos delitos, ¿verdad? Entonces, en Salió realidad en no la era prensa. así. En realidad no era así, en una sentencia muy buena de la doctora Larrie de crimen organizado en ese momento, que hoy está en el Tribunal de Apelaciones, explicó que no, que en ese momento estaban vigentes y que si se derogaban se aplicaban los nuevos delitos. Eso tuvo una sentencia. En este caso lo que hizo el legislador dijo, si derogamos el delito de violación y de atentado violento al pudor, entonces van a quedar libres todos los violadores. No, no era así. Por eso no los derogaron de hecho. Y después, como se empezó a decir que estaban derogados de hecho, con la LUC lo que hicieron fue reafirmar, aumentando la pena y agregándole un quinto inciso, diciendo, no, miren que están vigentes. Esa es la realidad de lo que pasó desde el punto de vista de por qué los legisladores, porque se puede derogar un artículo y en definitiva, igual la persona está condenada por un artículo que en ese momento estaba y por un artículo nuevo, y no quiere decir que la conducta no se haya realizado, ¿verdad? Entonces, en definitiva, no se derogó, pero en la vía de los hechos, si un artículo posterior engloba a uno anterior y la conducta se consuma, eso es ámbito de validez temporal, se consuma durante la vigencia del nuevo artículo, se va a aplicar el nuevo artículo. ¿Qué quiere decir? Si yo cometo un abuso sexual agravado, ¿verdad? A partir del año 2019 no le puedo imputar, por ejemplo, si tiene más que ver con el abuso sexual agravado, no le puedo imputar lo que antes sería el atentado violento al pudor. ¿Por qué? Porque van a ver que el abuso sexual agravado engloba lo que antes era el atentado violento al pudor. Básicamente el sexo oral, por ejemplo. El sexo oral antes del año 2018 nunca era violación, pero hoy es abuso sexual agravado, que es básicamente una violación. ¿Ah? Sandra tiene la mano levantada hace rato. Sandra, ¿cómo te va? Bien, todo bien. En realidad, el 272 bis es tan extensivo y nos permite englobar tantas cosas, como por ejemplo lo de la presión psicológica. Es algo muy difícil de probar también. La intimidación, bueno, de qué formas se dan, cuáles son las posibles formas. O sea, nos deja como un margen muy global para poder colocar ahí cosas que a veces no están bien definidas, o cómo acusar a alguien de repente, ¿no? Para buscar lo que queremos, llegar al fin que queremos. O A la sea, verdad. es eso A un la poquito. verdad. Está está muy complicado e incluso se ha dicho que no es importante la verdad. Y eso no es lo que dicen los creadores como Binder de este proceso penal. El tema es quién tiene que probar la verdad. La verdad la tiene que probar el fiscal, o por lo menos lo más parecido a la verdad, ¿verdad? Y en estos casos, en estos delitos, ustedes van a ver que en realidad, desgraciadamente,
el imputado tiene que probar, y eso, si no les gusta, se los voy a decir igual, porque estoy todo el tiempo trabajando en esto, el imputado tiene que probar que no hizo lo que otros dicen que hizo. De hecho, lo vemos Tiene que probar la en este inocencia. libro. Les recomiendo este libro que está acá, que se llama La Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en género. En la página, yo la utilizo en un artículo que hago, la página 79, es un querido profesor que es Gilberto Rodríguez, yo di clase muchos años con él, y un juez, Juvenal Javier, donde hablan de un decaimiento del principio de inocencia, ¿verdad? O sea, no lo digo yo, lo están diciendo un propio fiscal. Está en la página 79 de este libro que está muy bueno, que es de Fundación, se los muestro acá, si lo quieren adquirir y saber más del tema. Él trata también la parte de los delitos sexuales. Pero en relación a lo que dice la compañera Sandra, en realidad hay otros presupuestos dentro de los medios típicos que en realidad son más complicados, ¿no? Porque de alguna manera la presión psicológica, Sandra, o la intimidación, entraría dentro de aquella forma de amenaza. Y bueno, si vos ves que se está reiterando, hay una posibilidad, ¿no? de ver. Pero a mí me preocupa o me ocupa más de repente otras formas de medios típicos, sobre todo cuando se presumen, sobre todo Sí, yo cuando hay una trabajo presunción. con niñez y adolescencia en maltrato y Claro, abuso, y sí. justamente como psicóloga, y eso es re complejo, es muy complejo. Que se te Sí, cortó, Sandra, se te cortó ahí. sí, que decía Repetí, por favor. que trabajo Sí. como psicóloga en el ámbito de niñez y adolescencia, maltrato y abuso sexual, y es realmente muy complejo llevar Darte el cuenta. trabajo adelante. Sí, Yo supongo que debe ser muy difícil discernir algunas situaciones. sí. Y aparte tiene un gran nivel de responsabilidad porque es la materia prima con la que se termina imputando. La declaración de la víctima más una pericia, yo te diría que hoy vale una condena a veces, la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces es muy importante. Gracias, Sandra, por la participación. No, por favor. Marcelo, Ah, tenía el micrófono desactivado. No, claro, yo lo que iba a preguntar es algo que va en esa línea también, ¿no? ¿Cómo se maneja con la persona, sobre todo? A ver, yo sé que es un tema delicado y demás, pero siendo hombre en materia de delito sexual, el principio de inocencia casi que se invirtió. Entonces, ¿cómo se maneja también la prueba en ese tipo de delitos, ¿no? Porque es delicado el asunto. Es decir, está en juego la libertad de una persona con todo lo que eso implica. sí, pero es un tema probatorio y yo quiero dar los tipos. Es delicado, sí, pero vamos a darle los tipos penales. Perfecto, bien, bien, Si no, bien. Marcelo me va a matar. No te voy a matar, acá estoy. ¡Ay, Marcelo! ¿Qué Ah, haces? mira, Estabas de bien. incógnito ahí, no te había visto. Oh, recién llegué. ¿Cómo te fue Escúchame, con el no, ojito? tengo una lesión dentro del párpado, así que me mandaron unas gotas asquerosas ahí. Y tengo como el ojo Sí. dormido, no sé, una cosa medio rara. Por eso Pero no quería te entrar, mostrás. no, exacto. No, quería entrar para decirle a los chiquilines, Sí. que si bien el viernes da clase Pablo, yo voy a ingresar igual, que el parcial va a ser por EVA, va a ser múltiple opción, ¿tá? Yo el viernes les explico más detalles, cuántas preguntas. Yo lo voy a armar hoy para ya pasárselo a Viña para que, para armarlo y todo eso, ¿tá? Quería avisarles eso, ¿tá? Así que lo dejo con Laura, no es que me borro, pero la verdad estoy bastante molesto con te escarban todo el ojo, es una porquería, yo odio que me toquen los ojos, Sí. así que, pero por Descansá, suerte, Marcelo. Que se pero por suerte, recupere. gracias. Laurita, después llamame cuando Sí, termines, sí. que tengo que contarte algo. Bueno, dale, dale. Que Dale, te llamo en un rato. bueno, sí, ¿Tá? tranquila. Descansá. Chiquilines, un Dale. abrazo, nos vemos el Beso. viernes. Chao, Chao, chao. Nos Marcelo. vemos, profe. Que se recupere, profe. Gracias. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver acá. A mí me importaba que ustedes vieran cómo había evolucionado el tipo penal. Y como bien dijeron todos, y creo que lo estaban viendo, esto lo que pretendía entonces era atrapar más conductas. Y de hecho lo ha hecho, y de hecho lo ha logrado. ¿Ah? De hecho lo ha hecho, y de hecho lo ha logrado. Ya te doy la palabra, Pilar. Ahora bien,
te voy a dar la palabra primero, Pilar, porque después quiero entrar dentro de la conducta, de la materialidad de la conducta. Habla Pilar nomás. Sí, profe, yo tenía una consulta porque he estado siguiendo claramente la clase y algo que no me queda tan claro es si podemos hacer una conclusión, por así decirlo, de la principal diferencia entre el abuso sexual y la violación, porque en realidad avanza la clase y yo sigo sin entenderlo. No sé si es que me está costando o realmente es como complicado. Es que, ¿sabés qué pasa, Pilar? No la vas a tener, porque desde el punto de vista pragmático, el abuso sexual, el artículo 272 bis, abuso sexual, y el 272 ter, termina, sobre todo el 272 ter, ¿verdad? Termina incorporando lo que es la violación. Entonces, si vos me decís, por favor, profesora, dígame, ¿cuándo aplico violación y cuándo aplico 272 ter? Bueno, yo te diría que es un tema temporal. Si el hecho se cometió antes del año 2018, como vos sabés, porque ese es un tipo penal más gravoso y no estaba vigente, ¿verdad? No podemos aplicar un tipo penal que no estuviera vigente y bueno, va a haber una violación. Ustedes saben que la violación prescribe a los 15 años, entonces puede una persona haber cometido una violación en el año 2016 y haber sido habida en el año 2022. Bueno, no le voy a aplicar este artículo que ya estaba vigente. ¿Por qué? No le puedo. Hoy por hoy es complejo esto y es una... Sí, exactamente. No le voy a aplicar el 272 ni bis ni ter porque no existía. Artículo 10 de la Constitución. No puedo aplicar. No puedo aplicar un delito que no era, pero sí era violación. ¿Pero qué pasa a partir del 2018? Bueno, ahora vamos a leer los dos artículos, Pilar. Te vas a dar cuenta que básicamente no está incorporado, porque al ser más amplia la conducta, los tipos penales, ¿por qué son más graves? ¿Verdad? Los tipos penales son más graves o porque tienen una mayor punibilidad o porque la conducta descriptiva de aquellas acciones que quedan inmersas dentro del tipo son más amplias, terminan siendo más amplias. ¿Qué quiere decir? Lo que yo antes castigaba, que era compeler la confusión carnal, hoy ya está contenido en el 272 ter. Entonces, si es el artículo que está vigente hoy y está en un artículo anterior, hay un nuevo artículo, bueno, preguntale al legislador, Víctor, porque es así. Lo que les estoy diciendo es que se superponen. ¿Saben lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es que hay que utilizar los principios generales del derecho penal, como decía Jiménez de Azúa. ¿Tá? Los principios generales que pasa cuando una norma existe un concurso aparente de leyes. Cuando dos normas parece que pueden ser aplicables para un mismo hecho. Entonces ahí tengo que ir a los principios generales. Una norma posterior deroga expresa o tácitamente una norma anterior. El principio de que queda subsumido, o sea, la descripción típica es más amplia, entonces yo quedo atrapado por la descripción típica más amplia con una descripción típica menor. Hay un artículo de Gastón Chávez que dice exactamente lo contrario, pero no fue muy aceptada por la doctrina. Dice, bueno, si yo me voy a los principios generales, como el derecho penal es un derecho de mínima intervención, entonces tendría que aplicar una conducta descriptiva que fuera menos amplia. Bueno, no, porque está el principio de que una norma posterior deroga a una norma anterior. Y en este caso, habiendo un tipo penal que está conteniendo el 272, bueno, yo aplicaría el 272 ter, ¿verdad? Camila Pumar, ¿querés hablar o lo leo? Es más tuitivo el tipo penal abuso sexual que la violación, por eso queda subsumida la violación. Bueno, esa es una interpretación y es la interpretación originaria, Camila, de los que quisieron crear este tipo penal, que tuviera un alcance mayor. De ahí que se deja de lado justamente, se agrega, a mí no, Víctor, ¿qué es a mí no? ¿A mí no qué? Ahí me mareé, porque están escribiendo en el chat. Estaba respondiendo a Ana que preguntó si se le cortaba a todos. Ah, porque escriben en el chat y yo no puedo leer y hablar. Está, me interrumpen, ¿eh? Me interrumpen todo el Estaba tiempo. contestando una compañera. O sea, Me interrumpe porque yo hablo como un loro, me interrumpe, ¿está? Bueno, porque es como que está todo, y ustedes cuando lean, por ejemplo, seguramente en no sé, el compañero que escribió de delitos sexuales en el libro que ustedes están leyendo, capaz que dice que está derogado de hecho. ¿Qué es lo que dice? Que bueno, que no, que después la luz vino a decir que no estaba derogado, pero seguramente debe haber dicho que está derogado de hecho.
En la práctica, lo que se termina imputando los delitos cometidos después del año 2018 es el abuso sexual bis y el abuso sexual ter. Y a veces coinciden. A veces, si por ejemplo lo que tenemos es que hasta determinado momento se cometió un determinado delito, cuando entra en vigencia este tipo penal, se imputa el tipo penal anterior, por ejemplo, si hay reiterados delitos, ¿verdad? Y este nuevo tipo penal. ¿Ah? Entonces, una diferencia clara. Yo no la hallo, salvo por los principios generales, y lean a Jiménez de Azúa y ahí lo van a tener. De hecho, yo lo hago un poco ese ejercicio en el primer artículo, en un libro que sacó la Universidad de Montevideo, que yo ahí digo, bueno, para mí siguen vigentes, pero el tema es que son inaplicables. Ese es el tema, desde el punto de vista práctico, y ahora cuando lo leamos vamos a ver. Ahora, lo que quiero que se queden con el abuso sexual bis es, primero, es más amplio, ya lo dije, no voy a ser reiterativa, pero los medios típicos, fíjense en que hay abuso de poder, esa es una incorporación nueva, ¿verdad? El abuso de poder no estaba de alguna manera contemplado en aquellas dos modalidades típicas que veíamos siempre en el código, como que el abuso de poder también es importado de otra materia, ¿verdad? Y no quiere decir, cuando yo digo esto, que estoy hablando despectivamente de que se importen de otras disciplinas, como puede ser la sociología, la psicología, no es eso. Lo que yo trato de ser es, por la formación que uno tiene, que viene teniendo hace tantos años, es de ser estricta, legalidad estricta, de ser lo más descriptivo posible. Entonces, cuando uno dice abuso de poder, de alguna manera también, sin desmerecer el sentido de por qué se puso esto, también se deja un terreno bastante discrecional para ver qué se entiende por abuso de poder. Entonces, muchas veces se interpreta, por ejemplo, que el abuso de poder es de un docente a un estudiante, de un jefe a una secretaria. Me voy explicando imaginen situaciones de asimetría de poder. Ahora, la pregunta que les hago, es si esa asimetría objetiva necesariamente importa un abuso de poder. Porque la palabra es abuso de poder, no simplemente asimetría, ¿verdad? Evidentemente que hay cierta asimetría en relaciones. De hecho, yo creo que todos tenemos asimetrías. No todos estamos en posiciones de igualdad en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero eso necesariamente importa que ya de por sí haya un abuso. ¿Saben por qué les digo esto? Porque muchas veces yo lo he visto, que por un hecho objetivo, por ejemplo, una relación entre un profesor X y un alumno, un médico y un paciente, un jefe y un subalterno, una subalterna, o una jefa, ya de por sí se entiende que hay un abuso. No, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿entienden que una simetría esa ya necesariamente implicaría un abuso? Porque no está definido acá en el código que es abuso de poder. ¿Entienden la pregunta que les hago? Sí, ¿O nunca claro, lo no está explicitado. O sea, no está explicitado en el código que ese abuso de poder se ha dado a través de una asimetría, justamente como el que estábamos diciendo, de por ejemplo, un patrón y un empleado, por ejemplo, sino que es simplemente un abuso de poder. Bueno, acá un Ahí hay un compañero, error de técnica de producción. sí, Pilar, está bien. Acá un compañero en el chat habló de un caso dice, está actualmente en la palestra pública el caso Casas versus Olmos respecto a si hay o no abuso de poder y si dos besos en una... Bueno, claro, es un caso que está hoy en la palestra, ¿no? Es interesantísimo el caso. Yo suelo no hablar de los casos que están por lo menos sin definición, porque me parecería inmiscuirme en la intimidad o en el desarrollo del proceso, pero es un buen caso para que ustedes, a partir del conocimiento que tienen de esto, interpreten si la objetividad ya te doy la palabra, Alejandra, la objetividad, digo, un elemento objetivo de una eventual asimetría, porque bueno, uno es el jefe y el otro, etcétera, y no me estoy refiriendo a este caso, sino en general, eso ya de por sí genera un abuso, ¿no? Alejandra, te habilito. Habla Hola, nomás. profe. No, Hola, estaba,
Estaba pensando que capaz que la propia palabra abuso ya define literalmente, digamos, porque ahora yo busqué en la RAE y dice abuso que comete un superior que excede en el ejercicio de sus atribuciones. Ah, ¿y qué es exceder en el ejercicio? Si son amantes y después no le gusta, por ejemplo. Claro, Entonces pero va y dice, excedió, porque es mi jefe y hay claro, sí, asimetría sí, de poder. sí. No, te pregunto, está bien No, que claro, veas, pero vieron claro. Lo que pasa es que eso es definible entre las dos personas involucradas, pero para afuera, digamos, cualquiera puede inventar, el porque caso Clinton. ¿cómo? Sí, no, pero más allá de que inventen o no, porque no vamos a entrar en eso de la falsedad o no falsedad, lo que tratamos de tener siempre, y Marcelo se los dijo en una clase, es no busquen la casuística, busquen conceptos donde desde la generalidad ustedes puedan llegar a tener una resolución, ¿verdad? O sea, porque la casuística es amplísima, pero hay muchas referencias, y él hablaba en ese momento de referencias normativas, ¿se acuerdan que no teníamos una definición? A ver. Ya te doy la palabra, Valentina. Por ejemplo, si yo le doy 2 cachetadas a una persona, no hay duda de que estoy cometiendo un acto de violencia, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago determinadas conductas no violentas físicamente, pero sí violentas, como insultos, le digo, mirá, si no te dejas hacer esto, te va a pasar tal cosa, si vos no tenés una relación conmigo, voy a violentar a tu hijo, hija, lo que sea, estoy cometiendo una amenaza, o te va a pasar tal cosa, o yo te voy a echar si no haces tal cosa. Vamos al ejemplo. Bueno, eso termina siendo una amenaza, pero hay determinadas descripciones, ¿ah?, que cada vez más estos tipos penales están librados y en detrimento de lo que es el principio de legalidad. Valentina, tenés la mano levantada hace rato. Sí, profe, me quedé pensando con eso del abuso de poder, que con lo que usted está diciendo es que no siempre se da en esa forma objetiva No, de ejemplo, empleador-empleada y todo, no, no sé, profe-alumno. no, para mí Y no. se puede dar totalmente al revés, porque yo capaz que tengo una información suya de un comportamiento y ejerzo ese poder sobre usted, por ejemplo. ¿O Pero no? pero más allá de la casuística, Valentina, y está muy bien hecha la pregunta, porque es a lo que quiero apuntar, es que no nos tenemos que quedar con una descripción objetiva. A lo que voy es esto, que la mera relación de que se trate de alguien que está en un estado de asimetría objetivo, no implica un abuso de poder. A eso quiero llegar. Claro, sí, sí, Que sí, haber eso es lo que... otros elementos para decir, bueno, acá se abusó del poder, acá hubo realmente un abuso de poder. Porque, a ver, ¿por qué un alumno mayor de edad no puede estar, o una alumna con un profesor? ¿Por qué un subalterno mayor de edad o con determinada, incluso hasta menor? Porque, a ver, vamos a ver después que no todo acto de menor sexual es ilícito. La ilicitud plena se da con los menores de 13 años. Pero los menores pueden tener actividad sexual bajo determinados parámetros y no es ilícita la conducta, ¿verdad? Acá hay que ver bien que las presunciones son de los medios típicos. Lo que dice a continuación el 1, el 2, el 3, el 4, del 272 bis y del 272 común, son presunciones de las violencias o amenazas en un caso y presunciones de los otros medios típicos en el otro. ¿Qué quiere decir? Yo no presumo el delito. Yo lo que presumo son los medios típicos que hay. O bien hay intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva, que ahí ya me mataron a mí. Porque a mí que me digan cualquier otra circunstancia coercitiva, yo quedo en blanco porque yo empiezo a imaginarme qué puede ser otra circunstancia coercitiva que ya no esté contemplada. Y aparte, ya te doy la palabra, Pilar, esto le abre el terreno a que tengamos que valorar a la víctima. Porque, a ver, puede haber gente que sea fácilmente intimidante y otra gente que no lo sea. También tenemos los sujetos vulnerables, ojo, que están contemplados. No se asusten, los sujetos vulnerables están contemplados.
Pero el terreno termina siendo de decir, bueno, pero ¿qué es otra circunstancia coercitiva? Yo en la maestría, por ejemplo, cuando dábamos la diferencia entre interpretación extensiva y analogía, dije que este era un caso, me acuerdo, el profesor, el profesor Lewis, que dio la clase, que me encanta, y me dijo que no, y hicimos un corte, y después volvió con un libro de Hassemer, y ahí me dijo, bueno, en realidad voy a retomar el concepto que dijo la compañera, la no sé qué, y ellos nos dicen compañera, en realidad la alumna, y dijo que en determinadas conductas de ilícitos económicos se daba que era tan amplio el tipo penal que terminaba siendo una suerte de analogía. Pero en este caso no me lo aceptó, me dijo que era interpretación extensiva. ¿Tá? O sea, estoy hablando rápido, pero ya dimos la diferencia. Con la interpretación extensiva yo puedo hacer conductas equiparables sin crear derecho, pero si yo estoy hablando de que el tipo penal se integra un precepto, con una descripción típica que dice cualquier otra circunstancia coercitiva, estoy integrando el tipo penal haciendo una suerte de interpretación extensiva con una descripción típica que no tengo en el tipo. ¿Me van siguiendo lo que digo o estoy hablando muy a lo loco? ¿Me Sí, siguen lo profe, que sí, digo? Sí, sí. seguimos. ¿Siguen? Está. Entonces, a mí, más allá de que esto no estar ni a favor ni en contra de que se haya reformado el tipo penal, porque evidentemente el código es un poco antiguo y necesitaba determinado tipo de reformas, sin duda, necesita reformas. Lo que sí hubiera sido deseable es que quedara un poco más circunscrito, te sigo aunque no te alcance. Bueno, Samsung, de Samsung A20, que no sé quién es, no, va a estar complicado que me alcances, Yamila. ¿Querés que te repita algo, Yamila? Está buena esa frase, la voy a usar. Te sigo aunque no te alcance. La voy a usar en las audiencias, así me echan. A ver, Yamila, ¿querés que te repita algo? No, está clarito. Bueno, dale. Está buena, te sigo aunque no te alcance. Bueno, a ver. Lo que no quiero dejar de hablar siendo las 19:14 porque a mí me ha producido realmente una especial motivación en el estudio, es el que hayan definido la conducta basal, cualquier otro acto de naturaleza sexual. Más allá de que yo sé que lo que se buscaba era obviamente incluir la mayor cantidad de conductas y no dejar por fuera, ya te doy la palabra, Pilar, y no dejar por fuera eh, actos aberrantes que no estaban contemplados, creo que se amplió a demasiado el espectro de lo que se tiene que entender por acto de naturaleza sexual, porque realmente no hay una definición. Digo, no tenemos en ningún otra parte del código lo que tiene que entenderse por acto de naturaleza sexual. Pilar, tenés la mano levantada. Sí, yo quería decir que en realidad este tipo de penal como que me hace bastante ruido por un tema de que si bien por un lado tenemos la violación en sí, también tenemos el abuso sexual, que es una figura muchísimo más amplia, pero lo que más me hace ruido es como que la violación tenía toda la conducta especificada, los medios especificados, y después el legislador se le dio la vuelta de tuerca y trajo el abuso sexual, que es como que eh, hizo todo muy amplio, los medios amplísimos, porque también agregó lo de cualquier otro método de coerción, y a su vez puso actos de naturaleza sexual. Entonces, en ese caso, no, no solamente quedaríamos limitados a la penetración, sino que los actos de naturaleza sexual, porque eso el código Bueno, a ver, no lo pero a ver, el tema es el siguiente. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no, que eso es muy personal, y bueno, van a ver los autores, por ejemplo, cuando se hizo la defensa de esto, básicamente la mayoría estaba de acuerdo. El tema es definir acto de naturaleza sexual. Y hoy acaban de decir, por ejemplo, una compañera dijo, bueno, depende del contexto del beso, ¿no? Y es muy respetable, miren, es tan respetable que hay condenas por beso. Ya hay condenas
no en Uruguay, pero sí condenas, por ejemplo, en España y en Argentina, ¿verdad? Hay condenas, personas condenadas por abuso sexual por dar un beso. Y hay una sentencia muy interesante que yo recojo en el artículo que les decía el otro día que escribí, que se hace toda una descripción de todos los autores, cómo va evolucionando, por qué entienden que el beso puede ser un acto de naturaleza sexual. En lo personal, y esto es muy personal, yo entiendo que no. ¿Saben por qué? Porque entiendo que más allá de que es una conducta que violenta, es una conducta que no merece beso, aplauso y pastillita, y que puede venir hasta incluso desde algo libidinoso, yo entiendo que hay otras formas de protección menos gravosas de la libertad, por ejemplo, la violencia privada, que un acto de naturaleza sexual, porque yo lo emparentesco y entiendo perfectamente el que piense diferente, yo lo relaciono más con lo que era otrora o lo que tiene que ver con la genitalidad de la conducta, ¿verdad? Creo que el injusto, ustedes saben que cada delito tiene un injusto, tiene más que ver con algo que violenta la libertad en general por la materialidad desplegada. Porque ustedes imaginen que si condenan a alguien, y ustedes dirán, bueno, como me dijo un alumno, sí, está bien, que vaya preso 3 años, a mí qué me importa. Yo lo respeto a eso, pero cada uno tiene que tener una posición tomada. Yo entiendo que un beso, un beso, por ejemplo, no ya hablo de otras cosas, ¿verdad? Puede ser castigado y reprochado, porque en definitiva es la esfera de libertad de cada persona la que está en juego, ¿tá? Con otro tipo de conductas. Pero eso es una valoración personal. Eso no es un tema de discusión, porque cada uno puede pensar como quiera, ¿verdad? El tema, ¿saben cuál es? Que si cada uno podemos pensar como quiera, no está bien, porque tendríamos que tener una definición de lo que es acto de naturaleza sexual. Y al ponerle de naturaleza, y no decir acto sexual como en otras legislaciones, amplía más todavía. Porque como me dijo bien hoy una compañera, bueno, es de naturaleza sexual. Si a mí me dan un beso por la libido, no un beso de cariño, de compañero, de lo que sea, ¿verdad? En definitiva, podría tener naturaleza sexual desde el punto de vista subjetivo y objetivo. Y ahí tenemos que entrar en las teorías. Yo ahí en el artículo, por ejemplo, traigo un caso muy famoso que se da en un estado de Estados Unidos, besaba el pene de su hijo de 14 meses, lo van a ver en el artículo, y lo vieron los vecinos y lo denunciaron por un acto sexual. La persona termina yendo a juicio y después se termina demostrando que queda absuelto, que esa forma que tenía este padre era una tradición. Visión polisémica. Y eso, acá hay psicólogos y lo pueden entender y lo pueden explicar mejor que yo. Un acto por sí mismo es un punto de partida. Yo puedo realizar un acto dirigido, pero puede tener múltiples interpretaciones. Un tacto vaginal, por ejemplo, ¿verdad? Lo cultural es fundamental, por supuesto. Un tacto rectal que realiza un urólogo o realiza un ginecólogo, si vamos a la definición del 272 TER, objetivamente es un acto de naturaleza, objetivamente estoy hablando, es un acto que podría encuadrar dentro de la descripción típica. Miren el 272 TER, dice, se considera abuso sexual especialmente agravado cuando se invade cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor, a través de la penetración, por insignificante que fuera, vía anal o vaginal, con un órgano sexual, otra parte del cuerpo, o con un objeto, un espéculo, ¿verdad? Así como la penetración vía oral con un órgano sexual. Un dedo. ¿No es una descripción objetiva? Que un médico haga eso, entonces ustedes me van a decir, no, pero Sí, pero ahí está lo subjetivo. profe, espera un Ahí el poquitito. problema sería eso. Claro, espere un poquitito.
pero, que profe, han no lo salido está haciendo casos, con una finalidad libidinosa. Entonces yo tengo que ir también claro, al no, elemento objetivo, ¿verdad? ¿Estamos de pero acuerdo? no han salido casos, profe, no sé si me equivoco, Sí. de doctores, que no me acuerdo si fue en Uruguay. Yo el otro día estaba en TikTok y fuente confiable TikTok, y estaba viendo como que había un médico que hacía, tipo, era ginecólogo y, tipo, o sea, o sea, hacía sus revisiones, pero en realidad él, tipo, internamente tenía otros tipos de pensamientos, por así decirlo, y creo que en un momento llegó a tocarse sus partes íntimas y una de las mamás que eran embarazadas se dio cuenta. Entonces ahí en ese caso ya es como que está, la barrera subjetiva es una línea y cuando la cruza ya se... Pero a lo que voy, digo, yo he tenido casos, es que solo la descripción objetiva no es suficiente. Lo que les quería decir o les quería hacer demostrar o plantear es que las conductas simplemente por la descripción no alcanzan. Les puse un ejemplo, dos ejemplos de todos los días, que un acto por sí mismo es un punto de partida, justamente. Lo que tenemos que ver es la dirección. ¿Ustedes no vieron, por ejemplo, en las películas americanas, que los padres, los hijos, se saludan con un beso en la boca? Obviamente nadie va a pensar, prima facie, que eso es un acto de naturaleza sexual, ¿verdad? Por eso hoy alguien me decía, bueno, es dentro de un contexto, me decía una compañera, creo que era Carolina, y ella se refería a un contexto. Bueno, pero ese contexto justamente, si nosotros tuviéramos definido lo que es un acto de naturaleza sexual, sería mucho más fácil de contextualizar cada caso propiamente dicho, ¿verdad? Serían Pero ciertos límites sobrepasados y aceptados. hay ciertos límites sobrepasados y aceptados, y eso tiene que ver con alguien que escribió en el chat que es cultural. Por eso el acto de naturaleza sexual no se puede ver escindido de un momento histórico, de una sociedad, como yo le decía el caso de los afganos, ¿verdad? De una temporalidad, de una cantidad de cosas, incluso hasta de una religión de la persona, ¿verdad? De esa persona, bueno, tiene determinados patrones, obviamente no puede estar escindido de la sociedad que vive. Imaginen, por ejemplo, que no lo dimos el delito de bigamia, que no tiene nada que ver con esto, viene un árabe acá y tiene 7 mujeres, es un bígamo, y se vuelve a casar con una uruguaya porque le gustó una uruguaya, es bígamo, el tipo es bígamo. Pero ¿qué pasa? Él no se va a motivar, porque para él eso no es una conducta, hay un error ahí, ¿verdad? Hay un error, de hecho, hay un error en las circunstancias constitutivas del tipo penal y también del tipo que lo hizo, porque él creyó que estaba bien, porque para él en su país se puede casar con cuantas mujeres quiere y pueda mantener. Entonces, tal como bien dice Marcelo, es fundamental. No podemos escindirnos de un concepto tan amplio y tan indefinido de alguna manera, aunque venga alguien y diga, no, no, yo tengo clarísimo lo que es un acto de naturaleza sexual. Está perfecto. Si vos sos lineal, lo vas a tener. Pero si vos empezás a pensar y darle vuelta a la cabeza y empezar a decir, bueno, pero pará, esto es así, esto no es así. Para empezar, digo, acá ya vimos varios puntos. En ese artículo yo escribo, pongo otros ejemplos, pero las conductas polisémicas o de distinta excepción o distinta significación es el punto de partida. Un mismo acto puede ser una revisación médica o, como bien dijo Pilar, puede ser un acto de naturaleza sexual y es el mismo acto objetivamente. Después, como se demostrará, es un tema de prueba. Bueno, entonces acá, para seguir, porque tenemos que parar 10 minutos antes y no hemos dado casi nada. Ese es el gran problema, que ahora estamos, falta. Acá lo que tienen que tener de la parte dura del núcleo duro es el 272, que ya lo vimos, el 272 ter, que es el otro atentado violento al pudor, que está derogado, que era que todo aquello que no entraba en la violación entraba en el atentado violento al pudor. O sea, pero básicamente lo que hacía era dañar el pudor medio, el pudor, y acá tiene que ver otra cosa, otra vez lo decía Marcelo, era el pudor de ese momento de la sociedad. Imaginen que el pudor de 1934, lo mismo que en el ultraje público, el pudor de 1934 no es el mismo que el mismo pudor de hoy. Yo me imaginaba, el otro día estaba viendo, ahí salto al ultraje público, al pudor, que ustedes lo van a tener en el artículo 277, no el 277 bis, que ahora vamos a ir porque son los nuevos, quiero ver eso, ¿está? Ustedes miren el 277,
¿no? Por un lado les hablé del 273, que es una conducta residual, atentado violento al pudor, muchos dicen drogada, que es que comete atentado violento al pudor el que por los medios establecidos en el artículo anterior le hace violencias o amenazas, ¿verdad? Aprovechándose de las circunstancias en el enunciado, realizar sobre personas del sexo actos obscenos, sacar el concepto de obscenidad. Obviamente es un concepto social y evolutivo, ¿verdad? Diversos de la confusión carnal, o estuviera que éstas realizaran dichos actos sobre sí mismos o sobre las personas del culpable o de un tercero, este delito se castigara. Bueno, era un delito que se castigaba con una pena relativamente baja. ¿Saben cuál era el caso típico, otrora, del atentado violento al pudor, o en el conilinguis o la felatio? Cuando había sexo oral, enseguida mutábamos de lo que era la violación al atentado violento al pudor. Hoy queda atrapado, para que ustedes vean cómo ha evolucionado, dentro del 272 ter. ¿Verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, la introducción de un dedo en el ano, por ejemplo, todo el tiempo preguntan, y no te introduzco el dedo, siempre están preguntando las audiencias de prueba anticipada, eso ya pasa a ser lo que sería prácticamente una violación. ¿Por qué? Porque el 272 ter dice: cuando se invade cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor a través de la penetración, por insignificante que fuera, vía anal o vaginal con un órgano sexual, otra parte del cuerpo, o sea que la introducción de de un dedo en el ano o en la vulva es un 273. Para que ustedes lo visualicen, 272 ter. Ya no se necesitan los órganos sexuales para configurar este tipo penal, como yo les había explicado antes de la conjunción carnal. ¿Me van siguiendo la diferencia? Pero cuando se trate, De objeto también. con un objeto, correcto, con un Habla de objeto. objeto. Exactamente, pero ojo, porque no así cuando se trate de la boca, porque miren lo que dice. Como la penetración vía oral, ¿está? Con un órgano sexual castigándose con una pena de 2 a 16 años de penitenciaría. O sea que si hablamos de sexo oral, ahí tenemos que decir que no es, por ejemplo, ustedes disculpen, pero yo tengo que ser clara, no es con un consolador, tiene que ser con un órgano sexual. ¿Entienden la diferencia? En otras partes del cuerpo sí, con un objeto, pero miren, lean bien el tipo penal, ¿correcto? O sea que por eso, lo que otrora era atentado violento al pudor, hoy lo que es la felatio, el sexo oral, pasa a ser el 272 ter. ¿Alguna duda hasta acá? Supongo que deben de tener muchas dudas. Yo estoy todo el tiempo, esto es pura duda. Pudor significa honestidad, gracias, Maite. Parece más acertado llamarlo abuso sexual. Bueno, hay una posición ahí. Maite, lean el chat, dice, pudor significa, parece más, bueno, Maite da esa posición. Gracias, Maite. ¿Quieren decir algo hasta acá? Intervenciones, críticas. Ana. La frase de Yamila. ¿Cómo? No. La No, frase decía, la frase de Yamila, la seguimos, pero ¿qué le falta? Profe, no, tengo una consulta. ¿Una sola? Bueno, en realidad para mí esta importantísima, ¿no? Porque en Dale, realidad es dale. de la letra. Me queda la duda, porque dice cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor. No entiendo. Se hace hacer a sí mismo. Bien. ¿Qué otra duda? A ver, miren que esto es horrible, en el sentido de la superposición normativa, me explico, ¿no? O sea, es un berenjenal, hicieron un mamarracho, porque podían haber derogado todo y que quede esto. Lo que ustedes ahora van a tener que seguir, salvo que los delitos sean cometidos antes del 2018, voy a decir bien pragmáticamente, apréndanse bien el 273 bis y el 272 bis ter, porque son los que se están aplicando. El ámbito temporal es fundamental, exactamente, es fundamental, es fundamental. Pero bueno, cada vez más van a primar esto, porque a medida que va pasando el tiempo, los otros ya van a quedar prácticamente en desuso. ¿Me entienden? Cuando pasen los plazos de prescripción, o que todas las conductas se realicen después del 2018.
Víctor, sí, ¿Y la Víctor, decime. jurisprudencia también va en esa línea? Sí, sí, la jurisprudencia va en este sentido y la jurisprudencia es bastante constante, ¿viste? Bastante los 4 tribunales. Hoy se está dando un tema de que prácticamente estamos creando norma a través de la jurisprudencia. Es real, es una cosa de que la parte sustantiva ha dejado mucho terreno a la parte jurisdiccional y en realidad los jueces no son, nosotros tenemos un sistema republicano, los jueces no crean derecho, pero desgraciadamente estos pseudo vacíos terminan dando que la jurisprudencia sea la que determine qué se tiene que entender. Imagínate, Víctor, que mañana se diga que todos los actos son actos de naturaleza sexual, bueno, ya está, ¿no? Me explico el concepto, ¿no? Facundo, Profe, yo le quería consultar, porque después de haber visto todo esto, en las noticias seguimos viendo que se hacen imputaciones a título de violación. ¿Qué sí, sucede ahí? y bueno, ¿Cuál porque es ahí, la consulta no se aplica primero ahí? puede ser el ámbito, primero puede ser el ámbito de validez temporal, la acción puede ser anterior, pero si no es anterior, el artículo está vigente. Vos perfectamente, si se entiende que el concepto, ¿por qué puede decir el fiscal? Bueno, no, acá lo que quiso fue violarla de una, punto. El elemento subjetivo no fue ni toquetear, ni el abuso, fue cometer una violación. Y no es inválido. Perfectamente se puede, uno es el ámbito de validez temporal, porque no existía este delito, y el otro es hoy, habiendo cometido hoy una violación, pero yo lo que te digo es, si vos lees el 272 ter, está incluida la violación. Ahora tiene una pena mayor, Claro, ¿no? Si no me equivoco, tiene por una eso es pena la mayor. duda que me queda, porque un fiscal, entendiendo que es una situación similar, ¿por qué no va por el Sí. 272 ¿Y vos bis? cómo se la argumentarías? ¿Cómo? ¿De qué, Porque es de qué lado igual. estoy? No, no Claro, es lo entendí. mismo. A ver, el Tiene la misma 272 pena, ter. profesora. ¿Cómo? Es la misma pena. Por eso, tiene la misma pena. La máxima es la misma, la mínima es diferente. 2, 1 y 3 el otro. Ujú. Había alguien con la mano levantada. Había una Sí, yo compañera, era justamente para hablar de Camila. la pena, porque iría por uno y por otro Sí, de los y a artículos, ver. pero claro, también es real que la violación lleva un máximo de 16 años y no está tan bien explicada como, por ejemplo, la tentativa de violación como la tentativa de abuso sexual, ¿cómo es? Especialmente agravado. Bueno, lo que pasa es que yo creo que en el caso del abuso sexual especialmente agravado, va a conductas anteriores. Como que se adelanta el momento Profesora, consumativo, una pregunta. Desde el Camila. punto de vista, ¿abrió tanto la cancha el Sí. legislador que la tentativa no se diluye? Bueno, es lo que estaba diciendo con Camila, porque si vos ya lo que sería antes el atentado violento al pudor, ahora lo tenés como delito consumado, como cuasi violación, digo, en realidad, ¿qué es una tentativa de violación? Antes teníamos claro lo que era una tentativa de violación, pero ahora ponele, ¿qué es tentativa de un abuso sexual especial y yo opto y te lo quiero Dentro de poco va a buscar ser, con el objeto? con la misma, dentro de poco. Bueno, esperemos que no, que la jurisprudencia le vaya dando un marco, los mismos fiscales, ¿no? Los mismos fiscales los que dicen, bueno, esto no tiene tanta entidad, porque evidentemente se denuncia, ¿no? Fíjense que le decían que habían hecho un piropo, no importa, pero La obviamente, galantería ofensiva del viejo código de falta, ¿no? claro, pero bueno, yo qué sé, es- andá a saber lo que le dijeron, ¿no? Qué piropo fue también, Pero no pero estamos tan digo, lejos, ¿eh? pero no hay una conducta. Prima facie parecería que no hay una conducta ahí ¿no? De un principio de ejecución, me estoy refiriendo, ¿no? A la vulneración del bien jurídico de libertad sexual. Bueno, a ver, eh,
hay algo que tienen que saber, en realidad no son algunos por el camino, pero me parecía interesante. Por ejemplo, el incesto es un delito que no se aplica. Y también a mí me parece muy interesante que tengan presente el 277 bis, ¿no? El 277 común es el ultraje público al pudor, ¿no? Por ejemplo, imaginen que otrora era ultraje público al pudor darse un beso en la calle. Ustedes saben que era castigado si se veía a personas. ¿Por qué? Porque era lo que decía Marcelo hoy. Todo va evolucionando, en un sentido y en otro. Y yo el Andar otro de día marcha de baño en la Rambla, era un traje ¿Qué público cosa, al Luis? pudor. Andar de traje de baño en la Rambla, en la vereda, Bueno, era el traje ahora público al pudor. imagínate cómo andan. Por eso. Es decir, yo vi eso, yo lo viví. Sos una enciclopedia. Bueno, yo No, el otro día... soy viejo ya. No, eso Medio no uso sos. pasado, medio uso Es un, pasado. es un placer tenerte en la clase. La verdad que es un placer. A mí me encanta la gente grande cuando sigue estudiando. Es lo mejor de la... Tenés No, que hacer algo vos tenés que terminar el curso, Luis. para no Bueno, irme, para no irme. sigo. Escuché una cosa. Yo lo que estaba mirando marchas que están todos desnudos y realizando actos. Imagínate eso, hoy no está, ¿no? Cómo ha evolucionado un sitio a otro. Pero acá el 277 bis, ¿tá? Que no tiene mucho que ver con el 277 principal. Y convengamos que es bastante violento al pudor, ¿no? Bueno, sí, yo no quiero dar opiniones porque si no van a decir que yo estoy en contra de todo, pero realmente a mí me chocó y más que vi la imagen y vi chiquito que va. Y eso fue lo que más me impactó porque yo tengo una nieta de 7 años y me imaginé que yo iba caminando por la calle y mi ¿Tenés nieta veía eso y nietas? decía, pa, ¿qué hago? Pero bueno, ¿Tenés ¿cómo? nietas ya? Sí, tengo nietas políticas, pero tengo nietas, Ah, sí, sí. Bueno, a ver, dice el 277 bis, el que mediante la utilización de tecnología de Internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos, conectare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre el mismo con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad, será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitencia. Fue importada y se incorpora a partir de la ley 19.580, pero aparte tengan presente que en la ley que yo les dije el otro día, la 20.327, se le introduce a partir del año pasado, ¿se acuerdan que estábamos, qué es este número, qué no es este número, qué es este número? Se le introduce un agravante, ¿está? O sea, que grooming, ¿está? Que se aprueba con la ley 19.580, que es el 277 bis, que es la conducta que acabo de escribir, el año pasado, a partir de la ley que ya vimos de cibercrimen, se agrega otro artículo más que le impone agravantes específicas. O sea que si se les pregunta este artículo, ustedes tienen que saber que a partir de esta ley que hablamos el otro día, sobre todo para la compañera que tiene el código del 2016 que me prometió que lo iba a quemar, ¿está? Ahí tiene la ley 20.327 que en su artículo 2, ¿está? Crean circunstancias agravantes especiales del delito previsto por el artículo 277 bis. ¿Tienen dudas de lo que le acabo de decir? ¿Alguna duda? No sé si en el chat me escribieron alguna duda porque no lo vi.
A ver, voy a mirar por las dudas. No, Bien. profe, yo lo que hago es ir complementando porque tengo un complemento del Código Penal, Lo que que pasa tiene, está bien, lo que pasa que tiene ¿sabés actualizaciones de qué? la 19580, No, que bueno, tiene estos se modificaron de Código Penal, tiene también el tema de estupefacientes, y hay un montón de delitos que se modificaron ahí. bien, si te sirve, pero es tanta la vorágine de producción normativa penal, parece que se divierte Hay que ver la sacando leyes info, penales, hay que ver que no la te da info. tiempo de terminar una cuando ya empezaron con otra. Y aparte de eso, ¿sabés qué pasa? Crean muchos, ya te lo digo, Facundo, crean muchos tipos penales en normas de presupuesto. Entonces ni nos enteramos, ¿tá? La ley es la que hablábamos el otro día, es la 20.000, para que ya te la digo, siempre me olvido. La ley de cibercrimen. Para un 2327, poquitín. profe. Es la misma, ¿está? 23 de agosto del 2327 que 24. crea, ahí está, crea el 277 bis, que son agravantes especiales del delito de grooming, que es el que acabo de leer, y ustedes tienen, este sería el que crea esta ley, sería el 277 ter, y ustedes en el código por la 19.580 tienen el 277 bis. Dice, ¿vieron que dice con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales? En Netflix, ustedes vieron que a mí me gusta mucho el cine, hay una serie nueva de hace muy poquito, argentina, que se trata de esto. Trabaja esta actriz que trabajó en El secreto de sus ojos, no me acuerdo el nombre ahora, se llama Sí, el Atrapado. muchacho también, Sí, el ¿la que viste, hace con Carolina? ella. No, estoy por verla, cuando tengo un tiempo Bueno, la estoy por se ver, pero es trata una de esto, pendiente. Es la que se Atrapados, ahí está. chatea Atrapados, está muy buena, Ahí profe. está, gracias Claudia. Te digo porque Soledad Villamil, exacto. Se trata de esta conducta, ¿ah? De la conducta de que a través de las redes, ¿tá? Es un pedófilo, no les estoy contando nada porque en realidad después termina que no tiene, van a ver que no tiene nada que ver, pero habla de este tipo de conductas. Y bueno, y mírenla porque si no, es como dice mi hijo, yo les digo, vayan a ver una película y les cuento el final. O sea que no les voy a contar más de qué se trata, pero les digo que tiene que ver con esto. A mí me gustó, me mantuvo atrapada. Bueno, después, eso creo que son los artículos más importantes y los que más van a usar en la práctica, porque tenemos otros artículos, pero no sé en qué hora estamos, a ver. ¿Saben lo otro que es interesante? Pero ¿qué hora estamos? ¿En qué hora Menos estamos? cuarto, profe. Menos cuarto, profe. Bueno, me avisan -10, me avisan -10, como el otro día, ¿está? Tengo 5 minutos. Lo otro que miren que es muy interesante, ¿tá? Es el 279, ¿tá? No, el de las agravantes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el 279 de otrora, antes de la ley 19.580, hablaba de la oficialidad. Decía cuándo podían ser estas conductas perseguibles o no. Y ahí tienen 3 momentos temporales. Hasta el año 2006, ¿ah? Que es una ley que se crea específicamente, déjenme a ver si la tengo acá, el número de la ley, que nunca me acuerdo, esperen un poquitito. 19.580 del 17. No, esa es la que esa es la que vuelve, 14.060. hace todo la oficialidad. ¿Qué quiere decir oficialidad? ¿Cuál? 14.068. Es la Del 18.039. 72. La 18.039 del 2006. Acá la tengo, ahora les voy a explicar cómo evolucionó el tema también, ¿está? En 5 minutos se los voy a explicar. A ver, hasta el año 2006, ¿está? Hasta el año 2006, los delitos estos tenían que tener lo que se llamaba lo que no es más que la denuncia, ¿está? Instancia de parte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la persona en un plazo de 6 meses, o el tutor, o el curador, o quien fuera el responsable, no denunciaba, ¿por qué? Porque se protegía
la disponibilidad de la persona de decir, bueno, me voy a someter a este procedimiento o no. ¿Por qué? Porque había gente que decía, bueno, yo no quiero decir que me violaron, yo no quiero decir que violaron a mi hija, yo no quiero decir que violaron a mi esposa, yo no quiero decirlo, quiero mantener todo y que quede tapado. Entonces, en definitiva, si la persona o quien era su tutor no lo decía, como que precluía la capacidad del Estado de perseguirlo, que no es lo mismo que la prescripción. ¿Tá? Eso se modifica con la ley 18.039 en el año 2006. ¿Tá? Y que decía, bueno, que algunos delitos se perseguían oficialmente y otros seguían requiriendo la instancia de parte. Por ejemplo, si se trataba de menores o lo que fuera. Esto estaba todo en el artículo 279. ¿Tá? Por último, la ley 19.580 lo que hace es decir, bueno, si se trata de menores, recién en la mayoría de edad van a tener esa posibilidad, va a quedar suspendida la prescripción hasta que puedan denunciarlos. O sea que hay una modificación o un agregado a las normas generales de prescripción cuando se trata de delitos sexuales. Todo esto anterior que yo les dije, lo decía el artículo 279. Pero ¿qué pasa? A partir de la ley 19.580, el 279, que es muy importante, pasa a ser las agravantes de estos delitos. ¿Tá? Las agravantes especiales de estos delitos están en el artículo 279. ¿Qué les voy a decir de este artículo general? Porque no me da el tiempo. Es que cuando se discute parlamentariamente estas agravantes, van representantes del instituto, como siempre, y ponen en conocimiento de los legisladores que muchas de las agravantes que se planteaban acá ya estaban contenidas en los tipos penales, ¿verdad? Y eso hacía que era una suerte de non bis in idem. ¿Por qué? Porque si ya estaba contenida en la descripción típica, después encima tipificarlas como agravantes era como imputar dos veces las conductas. ¿Tá? Obviamente eso no fue tenido en cuenta y los agravantes salieron así como se entendió que tenía que el legislador salir. ¿Llegó la Entonces, cena? el 279, en definitiva, son las agravantes, Mira la bici. no ofrecen mucha dificultad, pero me parece que ustedes no pueden dejar de leerlas y de tener su propia valoración. ¿Tá? Ahí van a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agravantes. ¿Tá? Estas están plenamente vigentes y siempre se aplican. Cuando se tipifica una de estas agravantes, no quiere decir que es un homicidio, un abuso sexual muy especialmente agravado, sino que estamos frente a un abuso sexual agravado por una de las conductas del 279 o un abuso sexual muy especialmente agravado, a su vez agravado por las agravantes específicas para estos delitos del 279. ¿Ah? Miren, en realidad este tema es mucho más amplio, porque por ejemplo está la ley formado de esa ley, la 17815, por la ley de trata, ¿verdad? Que es la pornografía infantil. Eso es una ley muy importante que no la pudimos ver. Ana, sí, decime. Sí, Ana. profe, en este caso de, vamos a decir, concurso, como quien dice, ¿no? Sí, ¿Qué es sí. en la práctica? ¿Qué le aplico? Si yo soy fiscal el día de mañana, ¿qué le aplico al Aplicale lo que victimario? quieras, te voy a explicar por qué. Porque yo lo hice en un juicio, di toda la explicación, dije todo, incluso la profesora Mariana Malet, en un artículo de la revista número, creo que es 26 de Derecho Penal, dice que se está superponiendo. Cuando fueron al Parlamento, lo dijeron Cecilia Salón y Gilberto Rodríguez, igual te lo aplican. Igual te lo aplican. Te lo aplican y aunque sea circunstancia constitutiva del delito, te aplican el agravante. Por eso te digo, o sea, está muy complicada la jurisprudencia en este tipo de delictivo porque es lo políticamente correcto también. Y yo he tenido juicios donde digo, bueno, no corresponde la aplicación, por ejemplo, de determinada agravante porque ya está contenida en el tipo penal, pero igual terminan aplicando el agravante. Digo, son menos 10. Gracias, Ribeiro. Bueno, escuchen una cosa. Voy a parar acá, pero voy a estar a las preguntas que me hagan, si tienen algún tipo de pregunta, porque, bueno, seguramente tengan alguna otra clase. ¿Alguien, no sé si quiere hacer alguna pregunta?
Profe, ¿dijo ley 17815 o anoté Claro, mal? promesa de Está. retribución. Esa es muy, Artículos muy 4 y 5, claro, ¿verdad? 4 y 5, que vienen a derogar parte de la ley 8080, que es la otrora ley de proxenetismo, el reclutamiento, y después fue derogada a su vez por la ley de trata. O sea, hay una evolución normativa que es imposible de abarcar. Es imposible porque cuando el legislador saca una ley, ¿tá? No está viendo la sistematización de esa ley dentro de lo que ya existe. ¿Me explico? Cuando vos haces una ley, vos tenés que ver, bueno, pero ¿qué ley hay? Este hecho ya no está en otra norma, entonces se empiezan a mezclar y vos decís, bueno, pero ¿cuál es la que aplicó? Porque a veces, digo, no es tan sencillo de aplicar una ley u otra, ¿no? Llamela, brocha, llamela. Hola, profesora, buenas noches. Usted habló de el artículo 277 bis, que sería el delito de grooming, ¿verdad? Exacto. Yo estoy siguiendo la clase un poco con el libro y no veo tratado en el libro. No sé si lo tratan. Perdóname, el En el artículo libro de del profesor. ¿quién fue el compañero que escribió? En el libro, ¿quién fue el compañero? ¿Qué autor es? En la página 253 en adelante. ¿Está? El libro del como- profesor sí. sería. Sí, es el artículo de Escapucio. Ah, perfecto. ¿Saben qué pasa? Ese sí. Betty escribió sobre los artículos que crea la ley 19.580 y creo que es Boyce, ¿no? Boyce escribió sobre los delitos sexuales en general. Entonces, en el artículo anterior, en el libro del instituto, en el artículo de Betty Escapucio, de Beatriz Escapucio, van a ver toda la ley 19.580. Beatriz Escapucio debe ser la persona que más sabe la ley 19.580 acá, porque, o sea, da vuelta para arriba y para abajo todo el tiempo, ¿está? Y siempre habla y aparte tiene sus propias posiciones de cada tema. Entonces, Betty escribió sobre la ley 19.580 y el otro compañero, Pais, escribió específicamente sobre los delitos sexuales. ¿Qué pasa? Se superponen, ¿estamos de acuerdo? Se superponen. ¿Ah? Pero gracias por la aclaración, María del Carmen. Ahora me acuerdo del manual del instituto. No me acordaba del Claro, manual. porque empieza con el artículo de Escapucio y a continuación está el otro y quedaba. Porque Pero ahí se me superponen costó algunos. engancharlo. Claro, Se sí, superponen sí. algunos. Como pasa con las leyes, en lugar de complementar, quedan superpuestos y se genera este conflicto, ¿no? Pero sí, claro, seguramente. Gracias. Sí, está en la página Hola, 260. Daniela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Está en la página 268, el 277 bis en el libro del instituto tratado. Ah, ok, perfecto. No, sabés que no lo leí este artículo en el libro del instituto. Sí, ¿Tienen alguna sí. pregunta, chiquilines? Porque supongo que deben tener otra clase. Yo no tengo problema. Es por ustedes. El viernes que damos. ¿Sabés que no sé? No sé qué va a dar Marcelo. Si quieren les pregunto y les mando a Marcelo. No sé qué va a dar. Igual ahora me dijo que lo llame. Así que te mando, Marcelo, si no te fuiste todavía, ¿tá? Le pregunto y le mando al delegado del grupo. ¿Tá? Creo que iba a Bueno, dar Pablo la clase. la va a dar Pablo, pero ¿saben? Creo que va a dar Pablo, ahora sí. Gracias por la aclaración. Va a dar la ley esta de cibercrimen. La va a dar toda. Me parece que va a dar esto. ¿Ah? Esta ley nueva de... ¿La tienen esta ley, chiquilines, ustedes? Yo todavía no la tengo, la he estado buscando, pero no código, la ¿no? pude bajar. No está en el código, ¿En salvo el creo que es código? el de Barrera. Está en el IMPO, es cuestión Ahí de está. pasarlo a un Claro, eso es lo Word que o te estoy preguntando. Yo tengo un artículo de PECOI, después se los mando. ¿Está? Que la estudió todo. Manual, sí, pero el Ya, manual no está por ningún lado, que fue lo que les estuve mando el artículo de Pecoy para que lo tengan. Martín Pecoy, que trata todos los 8 artículos. Así lo tienen. Y lo imprimen. ¿Está? Bueno, que pasen bien y nos vemos. No sé si el viernes los voy a ver porque tengo audiencia y suelen ser bastante eternas. Así que si no los veo, felices Semana Santa y descansen. Que pasen bien y estudien. Igualmente. Chao. Mañana. Buenas tardes. Chau, chau. Igualmente. Chao. Chau.